El abogado Gustavo Flores, él es especialista en recuperación de cartera en todo este tema de las centrales de riesgo. Abogado, muchas gracias, bienvenido aquí al canal Cartagena, ¿cómo está? Muchas gracias, señor Ein, muy bien, gracias a Dios, todo excelente. Bueno, aquí estábamos hablando fuera de cámaras y él es abogado especialista en ese tema y me sorprende de verdad que le hice una pregunta, ¿tú vives de esto, del tema de ayudar a la gente a salir de las centrales de riesgo? Me dice, sí. Sí, por supuesto. Es impresionante la gente que está metido en esos rollos. Impresionante 100%, no solamente en la ciudad de Cartagena, sino a nivel nacional. De hecho, inclusive tenemos clientes en el exterior, desde Canadá, que hoy en día pues le prestamos nuestro servicio perfectamente. Bueno, abogado, ¿hay vida después de estar en una central de riesgo? ¿Es bueno o es malo? Bueno, estar en centrales de riesgo es algo normal, es algo habitual. De hecho, el hecho de que te digan estás reportado en centrales de riesgo, Data Crédito y TransUnión, no indica que sea de forma negativa, ¿vale? En efecto, puedes estar reportado positivamente o negativamente, ¿ok? Así que el hecho de que te indiquen, no, estoy en Data Crédito, ojo, pero debes estar muy al pendiente si estás reportado negativa o positivamente. Si tienes una buena o una mala calificación. Correcto, en efecto es así. Bien, ¿cuándo uno tiene una mala calificación? Lógicamente tenemos una mala calificación cuando nos retrasamos en el pago de ciertas obligaciones o digamos que malutilizamos nuestra vida crediticia o en múltiples oportunidades somos víctimas de suplantaciones personales por parte de personas inescrupulosas que utilizan nuestros documentos para falsificar nuestra identidad. El plan de celular por allí. Correcto. En efecto, pues es una situación que se ve mucho en temas del sector de telecomunicaciones y también en el sector real, por ejemplo, en todo el gremio de las revistas. También se ve mucho el tema de la suplantación personal. Ya para el sector financiero es un poquito complicado porque ya el tema de rigurosidad es un poquito mayor. Pero eso no quiere decir que no existan. Correcto, no existe, no quiere decir que no existan esos casos. Bueno, ¿cuándo debemos asesorarnos legalmente para que nos saquen de las centrales de riesgo? O sea, ¿cuál debe ser el monto que nosotros digamos, bueno, esto no? Correcto. Bueno, en efecto tenemos un paso a paso que tenemos que realizar. Nuestra empresa primero realiza una validación, un estudio en las plataformas más visibles en Colombia y visibles para los bancos, para el sector financiero, para poder acreditar o para poder negar créditos. ¿Cuáles son esas plataformas? Primero está el portal de Data Crédito Experian, que es un portal muy conocido, digamos, creo que es el más conocido, y está la otra central de riesgo, que antes se llamaba CIFIN, hoy en día se llama TransUnión. Okay. ¿Correcto? En estas dos plataformas podemos evaluar puntaje, que es algo importantísimo para el tema de bancos. Podemos evaluar también el tema de reportes positivos, negativos. Podemos también evaluar histórico de consultas. Podemos evaluar capacidad de pago, endeudamiento. En efecto, todo lo necesario para poder asesorar muy bien al cliente y perfilarlo hasta que llegue al punto de la acreditación. ¿Listo? Que sea atractivo ante el sector bancario. ¿Cómo podemos, bueno, yo te preguntaba lo del monto porque por lo menos hay personas que están reportadas en Data Crédito pero con un monto de 400,000 pesos? Que no, hay gente que está con reporte negativo con 100,000 pesos, con 80,000 pesos. Correcto. ¿Aún así se puede sacar o lo recomendable es pagar eso? No, inclusive es mucho más fácil el tema de los montos porque la ley exige que hasta cierto tope de dinero la rigurosidad de notificaciones previas debe ser mayor. No, pero dime cuál es el monto. Hablemos de monto, de cifra enseguida. Pues. No, es que en efecto el monto no es algo relevante como tal para la eliminación de un reporte negativo en centrales. Sino que uno vaya a pagar la deuda. Tampoco. Entonces, aquí hay factores importantes que hay que tener en cuenta. Primero, el factor temporal. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo has estado reportado negativamente en centrales de riesgo? Entonces, en el factor temporal verificamos algo puntual que se llama la caducidad y se llama la prescripción. Son temas totalmente diferentes. Sí. El factor de caducidad se da cuando una persona demora más de 8 años reportados en centrales de riesgo. Para eso, la ley de borrón y cuenta nueva, ojo, finalizó su periodo de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley el año pasado le dio una oportunidad a muchas personas de que quedaran al día con sus obligaciones y van a quedar reportadas por un periodo de hasta 6 meses. Ajá. Correcto, como penalidad castigo. Pero finalizó la ley y ya todo comienza
comienza a regir de forma normal. ¿Cómo es de forma normal? Las personas van a estar reportadas o el doble del tiempo o hasta 4 años, ¿vale? Eso dependiendo cuánto tiempo se demoren en pagar esa obligación. Entonces, para eso estamos nosotros. Entonces, cuando hablamos del factor temporal, retomo ese punto, pasa algo importante, y es que si pasaron los 8 años, inmediatamente la persona adquiere el derecho a solicitar la eliminación, ojo, del reporte negativo en centrales de riesgo, no de la obligación, porque es que la obligación ya es otra cosa. Sí. ¿Listo? Que se maneja a través de un proceso jurídico donde se eliminan la obligación como tal. ¿Listo? Ahí tiene que pasar un periodo de 10 años y ahí un juez de la República es quien tiene que otorgar ese fallo donde se elimina esa obligación como tal. ¿Listo? 10 años. Correcto, 10 años. Pero estamos hablando de 4. Ojo, pero es que tenemos que tener en cuenta algo, y es que el tema de la permanencia o el castigo se da o el doble del tiempo o hasta 4 años después que pagas una obligación. Sí. Correcto. Por ejemplo, hagamos un ejemplo hipotético. Yair tiene una obligación en estos momentos contigo. ¿Listo? Y esa obligación tiene más de 6 años que no se paga. ¿Correcto? Sí. Pero Yair viene, hace la negociación con la empresa de telefonía y en efecto queda al día con la obligación. Ojo, te demoraste 6 años en pagar. La ley te dice que te va a reportar el doble del tiempo si te demoras menos de 2 años. Okay. El doble del tiempo. Pero si te demoras 2 años o más, la ley te va a reportar hasta 4 años. Es un tope máximo que establece la ley. Bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pagaste hoy, vas a demorar reportado 4 años. 4 años. Hasta 4 años. ¿Listo? Entonces, es aquí donde entramos nosotros. ¿Listo? Pero una consulta. Adelante. Si la empresa te dice, ok, listo, paga y nosotros te damos la garantía que a los 3 meses te bajamos de la central de riesgo, ¿es posible? Bueno, sí. En efecto, sí es totalmente posible. Las empresas pueden llegar a ese tipo de convenios con los clientes, con los usuarios. Sin embargo, la gran mayoría de empresas se rigen por la normativa actual, que es la ley de 2157 del 2021 y ley 1266 del año 2008, que dice, ojo, ya pagaste, te vamos a actualizar tu información en centrales. Pero el hecho de que ellos digan te vamos a actualizar tu información no quiere decir que te bajen directamente de ese castigo, esa sanción, esa penalidad, porque es que en efecto la gran mayoría se escuda, ojo, ya yo actualicé mi información, ya tú estás pago, pero ya el castigo, eso es directamente con las centrales de riesgo. Uno puede estar uno puede evitar o sacar o eliminar ya más rápido del tiempo establecido ese reporte negativo, sí, si está ya saldó toda la deuda o parcialmente la deuda. Sí, por supuesto. En efecto, pues para eso estamos nosotros. Es decir, se puede. Sí, 100%. En Colombia existe no necesariamente hay que cumplir el tiempo de penalidad. No necesariamente. En Colombia existen unas herramientas jurídicas que podemos utilizar todos los colombianos sin necesidad de acudir ante una representación judicial. Un abogado. Sí. Correcto. Sin embargo, pues es muy bueno que estemos asesorados de una persona profesional. Sí. ¿Listo? ¿Cuáles son esas herramientas legales que tenemos? Derechos de petición, acciones de tutela, denuncias ante la superintendencia, bien sea de Industria y Comercio o Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y qué pasa con estas acciones legales? Protegen nuestro derecho constitucional del famoso habeas data. Ok. ¿Listo? El habeas data. El habeas data. Entonces, ¿cómo entran ustedes? Bueno, listo, ya Yair pagó su deuda contigo. Maravilloso. Y ahora, ¿cómo entra? Pero necesita Yair que lo bajen rápido porque va a ser un préstamo. Correcto. Una casa, y no puede esperar 4 años. Puede esperar 4 años. Entonces, ¿cómo entra? ¿Cómo es tu papel, Gustavo, en este momento? ¿Cómo entras a la casa? Bueno, mi papel únicamente no, porque tenemos un grupo de trabajo, un grupo de abogados, pues que digamos que nos apoyamos mucho en esta hermosa labor. Y te explico puntualmente. Lo que primero hacemos nosotros es presentar un derecho de petición ante la entidad, solicitando la eliminación del reporte negativo bajo la figura jurídica del debido proceso. ¿Qué quiere decir esto del debido proceso? Las entidades, bien sea financieras, bien sea de sector real, de telecomunicaciones, cooperativas, previo a realizar un reporte negativo en centrales de riesgo, están en la obligación de cumplir con unos requisitos de ley. ¿Cuál es el principal o los 2 principales requisitos de ley que tenemos en cuenta acá nosotros? Primero, la autorización para poder reportar negativamente a una persona en centrales de riesgo. ¿Listo? Y lo segundo, que es mucho más importante, y es una notificación previa con antelación a 20 días calendarios que debe existir
para poder reportar a una persona en central de riesgo, ¿correcto? Hay muchas entidades en estos casos que en efecto aplican estos dos principios, pero en el procedimiento hay muchas falencias que nosotros, pues como abogados, como expertos en el área, aprovechamos esas vicisitudes para poder solicitar ante las autoridades competentes la eliminación total de esos reportes negativos. Bien, abogado, le tengo la última. Mucho se ha hablado de que, yo no pago la deuda, eso al final prescribe. Con un banco me refiero. Eso de verdad, una deuda, independientemente del monto, al final ¿puedo quedar librado de eso sin ningún perjuicio? Es una excelente pregunta, Yair. ¿Por qué? Porque en Colombia pasa algo puntual. Y es que el tema de la caducidad o la prescripción no es algo mágico o automático. La justicia en Colombia tiende a ser rogada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que solicitar a través de documentos jurídicos la eliminación, ojo, si es por caducidad, la eliminación del reporte negativo en centrales. Y si es para eliminar la deuda, presentar una demanda donde se solicita ante un juez de la República que se declare la prescripción de una obligación para que cese toda acción de cobro. Ahora, hay personas pues que no demandan, sino que las mismas entidades tienen la potestad de poder demandar. Y es en la contestación de la demanda donde se excepciona y se indica, oiga, señor juez, ya esta deuda tiene más de 10 años, ya otorgue el beneficio de prescripción de la deuda. ¿Listo? Ya, así ni más. Así ni más. Y entonces el banco pierde la plata. Correcto. Es que el tema de la prescripción es como un castigo, una penalidad a la entidad por no recaudar su dinero dentro de ese tiempo. ¿Vale? Dentro de ese tiempo tiene la opción de poder demandar a la persona. Ojo, cuando lo demanda, ahí sí se interrumpe la prescripción. Ah, bien. ¿Listo? Se interrumpe. Empiezan a correr otros términos. Sí, en efecto. O sea, si la demanda está en el año 9, en el mes 11, pierde, digamos, ese beneficio, voy a llamarlo entre comillas, porque de ese deudor. Correcto. ¿Sí? En efecto, sí.